Bienvenidos al conversatorio Motores de Cambio, perspectiva del consumidor latinoamericano para una movilidad más sostenible, organizado por Inchcape Américas. Les doy la bienvenida. Soy Carolina Escobar, periodista y apasionada por los temas de sostenibilidad e innovación. Y hoy vamos a estar conversando respecto de cómo nos movemos los latinoamericanos y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Para quienes no lo conocen, Inchcape es una empresa global con sede en Londres. Está presente en más de 14 países en Latinoamérica y el Caribe, en los cuales distribuye más de 40 marcas automotrices y además también maquinaria. En este caso, tanto Inchcape, líder mundial en el mercado automotriz, como Ipsos, líder mundial en investigación de mercados, nos van a estar contando sobre los resultados y los hallazgos del consumidor en este estudio en relación a su percepción y a los cambios que se experimenta en la industria automotriz. Vamos a estar entendiendo qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Les voy a presentar a los grandes invitados que tenemos hoy para conversar sobre este tema. Nos acompaña Laura Viegas, directora de Sostenibilidad y Comunicaciones de Inchcape Américas. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina. Mauricio Ramírez, director de la Unidad de Estudios de Marketing e Innovación Ipsos Chile. Gracias también. Está con nosotros José Miguel Silva, director regional de Vehículos de Nuevas Energías de Inchcape Américas. Bienvenido. Muchas gracias. Pero no solamente estamos aquí en Chile, sino que también tenemos un invitado especial desde París, que nos acompaña desde Francia, Alexandre de Saint-Léon, líder global de la Unidad de Estudios para el Desarrollo Automotriz y la Movilidad de Ipsos. Alexandre, gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, les voy a dar un poquitito de contexto para quienes no necesariamente están familiarizados con este estudio. Se trata del Centro para Movilidad del Futuro de Inchcape, con el respaldo, como les decía, de Ipsos. ¿Qué es lo que se realizó entre febrero y abril de este año? Se encuestó a cerca de 6.000 personas mayores de 18 años. Esto dentro de 6 países de Latinoamérica, entre los cuales están Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, pero también de Asia-Pacífico, 7 países de Asia-Pacífico. El primer estudio que se analiza es este y que busca comprender la mirada de las personas, de los usuarios, y sienta bases también para que todos los actores involucrados consideren un punto de vista a la hora de la transición a una movilidad más sostenible. Y quiero partir ya de inmediato con el conversatorio y vamos a comenzar con Laura. Y Laura, quiero justamente empezar por la motivación que los lleva a tomar la decisión de hacer este estudio. Mira, en Inchcape nuestro propósito y que nos guía en todo lo que hacemos es el de brindar movilidad a las comunidades del mundo para hoy, para mañana y para mejor. Y una de las formas en que entendemos que tenemos que hacer esto es a través de aportar, digamos, a la comunidad con ideas sobre cómo tiene que darse esta forma de transición hacia una movilidad más sostenible. Por eso tenemos este centro para la movilidad del futuro, donde tratamos de ser una plataforma para generar un diálogo y para generar que otros actores sociales se sumen en nuestro propósito. Y Motores del Cambio, que es este estudio del que vamos a conversar hoy, tiene que ver con eso, tiene que ver con que entendemos que en esta transición hay un tema de tecnología, pero sobre todo están detrás las personas. Y quisimos entender con este estudio qué es lo que le está sucediendo a las personas con respecto a la movilidad propia y con respecto a esta transición hacia autos de nuevas tecnologías. A ver, y si pensamos justamente en ese punto, en el último que tocas, ¿cuál es el rol que juega esta posibilidad de moverme de manera autónoma en la vida de las personas? Mira, eso fue uno de los grandes hallazgos que nos sorprendió con este estudio. Lo primero que le preguntamos a las personas era qué valor tenía la movilidad propia o qué la diferenciaba del resto de otros tipos de medios de transporte. Y nos sorprendió varias cosas que encontramos. Por empezar, que tanto en Asia-Pacífico como en América Latina el medio de transporte más utilizado es el auto propio, ¿sí? Y en América Latina eso llega a cifras bastante altas en todos los países que estuvimos mirando. Pero no solo eso, sino que además en ambas regiones es una tendencia que ha crecido después de la pandemia, ¿sí? Y que está bastante lejos de otras opciones como pueden ser los taxis por aplicación o los buses públicos. Y dijimos, pero bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Tiene que ver con un tema de infraestructura? Y no, porque además cuando les preguntamos cuál era su medio preferido, también nos decían, nuestro medio preferido de transporte es el automóvil propio. ¿Y qué hay detrás de eso? Y detrás de eso hay que el 91% de la gente en América Latina nos contestó que el auto les da libertad.
porque el auto les da el acceso a una mejor calidad de vida que no encuentran en otros medios de transporte, ¿sí? El auto, nos hablan de acceso a educación, hablan de mejores oportunidades de trabajo, nos hablan mucho de mejor calidad de vida para la familia, nos hablan de esta posibilidad de conectar con el resto de la comunidad. Es esta cosa que te da el auto, que no te dan otros medios de transporte, de me levanto un fin de semana a la mañana y decido que el día está lindo y quiero ir a la playa y tengo mi auto ahí y puedo tomar la decisión de salir a hacer un picnic o irme lejos de mi casa y volver sin tener que depender de otras cosas. Y esa libertad y esa calidad de vida no la da otro medio de transporte. ¿Sabes qué? Quiero tratar de poner esto en contexto. Alexandra, me gustaría, tú que has vivido en Europa, en América Latina, en Asia, o sea que tienes tal vez una mirada muy amplia respecto de lo que ocurre en el resto del mundo. ¿Por qué se da este fenómeno en América Latina? Creo que el primer punto a tener en la mente es que la movilidad y el transporte son claves en la vida moderna en todos los países. Es lo que nos permite llegar al trabajo, a la educación, a la salud, también mantener nuestra vida social. Es mucho más que moverse, es realmente vivir con los demás y acceder a todas esas oportunidades. El papel del auto en América Latina es quizás más fuerte que en otras regiones, en particular por temas de infraestructura, miedo frente a temas de inseguridad o falta de confiabilidad en los medios de transporte público en América Latina, lo que no vamos a ver en otras ciudades en Europa o en Asia. En Asia, ciudades de Japón, de Corea del Sur, de China o hasta una ciudad como Hong Kong tiene sistemas de transporte públicos mucho más eficientes que lo que vemos en otras partes de la región. Entonces eso va a favorecer el auto privado y la propiedad de auto. También son geografías muy extensas en las ciudades de América Latina y favorece también el uso de auto privado porque necesitas más flexibilidad dependiendo de cuáles son tus circuitos del día a día. Hay otras ciudades que van a ser más parecidas, inclusive en Asia Pacífica, como Yakarta, otras ciudades como Manila, en el sudeste asiático, que van a ser muy parecidas con ciudades como Lima o hasta con Bogotá. Pero sí va a depender mucho de la infraestructura y de la geografía local, y eso ayuda a dar un peso más fuerte al auto privado en América Latina. Alexandra, ya tenemos este contexto, muchas gracias, pero quiero llevar entonces a la práctica, porque la primera pregunta lógica tal vez que surge es, la intención es muy alta, Laura, se da una percepción muy positiva respecto de los vehículos de nueva energía, pero a la hora de llevarlo en concreto a la compra hay una brecha que todavía siendo muy grande. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo lo explican ustedes dentro del estudio? Sí, tal cual, es como vos decís, cuando nosotros indagamos con los consumidores acerca de la favorabilidad o el sentimiento que tienen con respecto a los autos de nuevas energías es altísimo. En América Latina eso supera en todos los países el 70% y también es mucho más alto en Asia Pacífico. Sin embargo, cuando haces un doble clic sobre eso y tratás de entender qué hay detrás, lo que ves es que en el caso de Latinoamérica, el conocimiento sobre las tecnologías es mucho más bajo que lo que sucede en Asia Pacífico. ¿Y qué sucede con esto? Sucede que finalmente es una categoría que sí, que parece que es positivo porque finalmente es un aporte al medio ambiente, porque con esto es con lo que lo relacionan. Cuando uno va a tratar de entender, les pregunta a las personas, ¿pero conoces sobre estos autos de nuevas tecnologías? ¿Conoces sobre los híbridos? ¿Sobre los eléctricos? El conocimiento es muy bajo. Menos del 50% dice conocer más o menos o bien de qué se trata, frente al 80% que es lo que conocen en Asia Pacífico. Y ahí llega el tema de la intención de compra. Claro, es algo que es desconocido, es algo que no conozco. Entonces, cuando llega el momento de decidir qué tipo de auto voy a comprar en los próximos 2 años, en América Latina 2/3 de la gente te dice voy a seguir con un auto de combustión interna, frente a más del 50% que en Asia Pacífico te dice voy a comprar un auto de nuevas energías. Y hay todavía desconfianza, hay todavía este desconocimiento. Entonces, realmente hay un tema de trabajar en Latinoamérica, hay una oportunidad grande de educar a los consumidores en lo que se trata estas nuevas energías y llevarlos también y ayudarlos al cambio. Sabes que ya voy contigo, Mauricio, pero antes de eso quiero ir contigo, José Miguel, porque
A ver, tenemos ya la realidad de las personas, tenemos este sentimiento positivo, tenemos el factor medioambiental, que me parece muy importante, y sabemos la gran huella que dejan las emisiones. Más del 15% de las emisiones globales de CO2 son producto de las emisiones de los gases de escape. En este caso, entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué condiciones deben cumplirse en los mercados para que esta realidad, de la cual nos hablaba tanto Alexandra a nivel mundial, pero Laura, cambien en Latinoamérica? Sí, bueno, hay que hacerse cargo, efectivamente, las emisiones dentro de la industria es algo fundamental. La buena noticia es que las nuevas tecnologías cada vez son más eficientes y a medida que vamos electrificando la oferta, también las emisiones que se producen al conducir se van reduciendo. Hay que entender que acá que hay una gama de productos que van desde productos de microhibridaciones que van subiendo, se van electrificando hasta un vehículo 100% eléctrico, y es ahí donde nuestro rol en términos de oferta es acercar estos productos, estas nuevas tecnologías para nuestros clientes en los distintos mercados. Es importante entender también que todos los mercados son distintos, tienen distintas condiciones y también los clientes tienen distintas necesidades, y la idea es ofrecer los productos que se adecúen al uso que requieren ellos y poder acercarlo hacia ellos. Factores que ya no dependen tanto de nosotros, pero sí la idea es estar dentro de las discusiones, son por supuesto las políticas públicas que logren bajar esta barrera de ingreso quizás de un costo más alto hoy día de la tecnología, como incentivos, baja de aranceles, baja de impuestos, y también una infraestructura más robusta en términos de carga de vehículos que también dé más tranquilidad a los usuarios, en especial a los que necesiten recorrer distancias más largas y que eso pueda ser un tema para ellos. Entonces hay distintas áreas que impactan la velocidad de adopción y nosotros como Inchcape queremos ser parte también de la solución y entregar más oportunidades y más accesibilidad a nuestros clientes. Además de entregar oportunidad y accesibilidad, creo que hay una herramienta fundamental que surge a partir de este estudio, que es un índice de movilidad para América Latina, el primero de hecho. Y ahí, Mauricio, te quiero dar la palabra a ti para que nos lleves ya ese triple clic, después del doble clic que hacía Laura, ese triple clic para ver el por qué, el cómo y para qué sirve esta herramienta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchos de los elementos que Laura y José Miguel han detallado, digamos, en las preguntas anteriores, nosotros tratamos de incorporarlo en el estudio a través de un índice de electromovilidad y favorabilidad hacia los vehículos de nueva energía. Básicamente dimensiones desde el punto de vista de la formación de expectativas, la generación de conocimiento, cómo eso transforma y entrega la confianza para que los consumidores pues, tengan la intención de compra, esas 4 dimensiones, cómo construyen esta favorabilidad. Entonces, en base a análisis estadísticos, digamos, generamos este indicador que nos dio en Latinoamérica, en los 6 países que medimos, un 62,4, los países oscilan entre 59 y 65 entre los 6 países, nos muestra que el índice está por sobre 50, es decir, ya hay una favorabilidad positiva, ¿vale? Entonces, bueno, pero en la medida que nos acerquemos a 100, esta favorabilidad va a ir creciendo, o vamos a observar que va a ir creciendo en el tiempo en la medida que efectivamente la política pública apoye más, la infraestructura se desarrolle, la oferta sea más amplia, que los adoptadores tempranos de estos vehículos también vayan invitando a nuevos conductores, a nuevos dueños a que se cambien, digamos, a esta nueva oferta. Entonces, en el fondo, lo que queremos es que este índice establezca una línea base que después podemos observar su evolución en el tiempo y ver cómo efectivamente esta transformación va ocurriendo, porque la transformación ya comenzó, digamos. Si uno piensa en los últimos 20 años en nuestras vidas, antes no teníamos smartphones, no teníamos plataformas de delivery, no teníamos billeteras digitales, no teníamos aplicaciones de taxi, un montón de cosas con las que no teníamos smartphones, cosas que convivimos hoy en día, que es muy natural, que uno dice, bueno, hace 20 años, los 2000, no estaban ninguna de esas cosas. Bueno, aquí hay otra transformación en nuestras vidas respecto a la movilidad con la electrificación del parque automotriz. Cuesta imaginarse la vida sin internet ya para empezar, y cuando uno no tiene señal o no tiene recepción, como que tirita el ojo, tirita todo, ¿no? Y ahí, Laura, vuelvo contigo, porque ¿cuál de los factores que mencionaba recién Mauricio tal vez es el clave, el más importante para acelerar esta transición? La transición se tiene que dar en cada país, es otra de las conclusiones a las que llegamos, en forma especial para ese país, por decirlo de alguna forma. No hay una solución que tenga todo, pero sí hay algunos factores que son claves. El primer factor clave es el marco jurídico, ¿sí? Hoy por hoy, como decía antes José Miguel, una de las grandes barreras es el costo de compra de un automóvil, de nuevas tecnologías. Bueno, lo que vemos muy claramente es en aquellos países donde hay un incentivo tanto a la importación o de cara al consumidor final
con respecto a poder bajar ese costo inicial, la transición empieza a florecer. Y en América Latina lo tenemos muy claro con casos donde hay mejor legislación, como puede ser el caso de Costa Rica o el caso de Colombia, donde vemos que cuando yo les decía esto de que hay, donde las tasas de gente diciendo que se quiere pasar a una movilidad más sostenible es mucho más alta que en el resto de los países. Por otro lado, obviamente, la infraestructura de carga. El auto tiene que ver con esta libertad que les hablaba antes. Entonces, justamente, si tengo una estructura de carga restringida, parte del beneficio que me trae tener el auto propio también se ve restringido, ¿no? Si no sé si voy a poder moverme con libertad. Entonces, esas son dos barreras bastante importantes. Y la otra, que tiene que ver también un poco con nuestro rol, es la de esta oferta que tiene que estar, que, como decía José Miguel, es parte de lo que nosotros buscamos en Inchcape, que haya una oferta y una gama de productos que vos puedas elegir y que se adecúen a tus posibilidades y a tu forma de vida. José Miguel, y entonces ahí, ¿cómo nos ponemos, nos arremangamos para empezar a que esto empiece a ocurrir? ¿Cuál es el rol? ¿Qué tienen que hacer los distribuidores, en este caso también Inchcape, para que esto ocurra, lo que decía Laura? Sí, bueno, ahí nosotros tenemos un rol clave entre lo que es la marca, el fabricante y los mercados. Y entonces ahí donde nosotros primero tenemos que entender muy bien el mercado, entender bien a los consumidores, y es ahí también donde nos aporta mucho este estudio, y entender efectivamente qué es lo que está en cierta manera haciendo barrera para irse moviendo a una movilidad cada vez más eficiente. Nuestro rol entonces por un lado es entender el mercado, darnos vueltas hacia la fábrica, ver qué productos, qué tecnologías son las que mejor se adecúan y llevarlas al mercado de la manera de la ruta más sustentable posible también, que eso es algo que nosotros le ofrecemos a las fábricas. Entonces es muy importante entenderlos y también educar. Ahí hay un factor súper relevante que también se nota en el estudio, que es en cierta manera el desconocimiento que hay de las nuevas tecnologías. Y es ahí nuestro rol también de, por un lado, educarnos a nosotros como colaboradores Inchcape, nuestra fuerza de venta y por supuesto al cliente final, que entiendan efectivamente los beneficios que hay detrás de una u otra tecnología. Entonces hay bastante por hacer y estamos muy contentos de poder impactar en la región en todos los mercados que estamos. ¿Sabes qué importante lo que dices? Porque en definitiva hay varios actores que tienen que ponerse las pilas y dar pasos para poder, ¿no? Infraestructura, tal vez políticas públicas, el desmitificar, educar. Pero ahí yo siempre creo que cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, teniendo estos estudios y el panorama claro, es muy bueno y muy positivo como que abrir un poco la ventanita y ver qué hicieron los otros, que van un paso más adelante, para saber y tal vez adoptar algunas de esas medidas. Y por lo mismo quiero volver con Alexandra, tú que tienes esta experiencia internacional, que has visto cómo otros mercados han evolucionado, si nos pudieras contar cuáles son los incentivos, las acciones que han sido más eficientes en esta transición. Cuando miramos lo que aconteció en los diferentes países fuera de América Latina, creo que hay una fórmula con 4 elementos. El primero y el más importante es la continuidad en las políticas públicas. Ese es el más importante, es que realmente los actores públicos y los actores privados que están invirtiendo junto con en el tema demuestran que es una política a largo plazo que da confianza para las empresas, para los consumidores, que realmente la migración hacia coches eléctricos se está haciendo y que no hay vuelta atrás. Entonces, eso es el más importante. Cuando miramos o pensamos en un ejemplo contradictorio, es cuando los incentivos fiscales se eliminaron de forma muy abrupta en Alemania 2 años atrás, 1 año y medio atrás, pues las ventas cayeron de inmediato, casi de inmediato. Al contrario, en Noruega tomó la decisión de dar exención de impuestos totales sobre la compra de vehículos eléctricos, peajes gratuitos, estacionamientos preferenciales, y hoy representan más de 50%, los vehículos eléctricos representan más del 50% de las ventas mensales. Entonces, realmente ese tema de continuidad es clave, junto con el segundo punto, incentivos fuertes y duraderos. El caso de Noruega es un buen ejemplo. Hay otros, como en China, donde los subsidios directos son fuertes y duran. También hay políticas de reducción de impuestos muy claras y muy interesantes para compra de vehículos sustentables en China. Eso también tiene un impacto positivo. El tercer punto sería el foco en la infraestructura.
China al mismo tiempo invirtió mucho en imponer infraestructura de carga públicas, privadas, a disposición de todos los usuarios. Corea del Sur hizo lo mismo, y el ejemplo contrario ya en Europa, donde los países donde no había disponibilidad de infraestructura, pues la adopción avanza mucho más lentamente. Es el caso en Italia, en España, por ejemplo. Y el último punto es la educación, traer confianza al consumidor. Entonces, hay ejemplos diferentes, hay casos en Francia, por ejemplo, con campañas de información y test drive gratuitos para consumidores. En Corea del Sur, tal vez donde hay una cultura técnica más fuerte, fue más bien abrir talleres para dar explicaciones sobre cómo funcionan los motores híbridos o eléctricos, y dar oportunidades de entender la tecnología a los consumidores. Todas estas experiencias de educación, de experiencia directa, también son importantes para favorecer la migración hacia vehículos híbridos y eléctricos. Aquí estábamos tomando nota, mientras tanto nos ibas dando estas tres pilares tal vez. Y ahora quiero hacer proyección, quiero invitar a soñar o a pensar más bien cómo sería esta transición, qué tan rápido podría venir. José, ya vengo contigo, pero como estábamos con Alexandro, sigo contigo, Alexandro. Yo creo que en América Latina probablemente vamos a pasar primero por la etapa de los vehículos híbridos, porque se adecua más a la geografía y la infraestructura disponible en América Latina hoy. Pero un punto que a mí me da mucho optimismo es cuando miramos en América Latina como en otros países las encuestas que hacemos con propietarios de vehículos híbridos o eléctricos recién comprados. Todos son muy satisfechos, todos realmente a todos les gusta mucho la experiencia de conducción, con vehículos más silenciosos, una aceleración más suave, un manejo más agradable. Son muy fieles y leales a esos vehículos híbridos o eléctricos. El mantenimiento también es más fácil, más económico. Tienen acceso a una tecnología más avanzada, que sea con sistemas de asistencia al conductor, también con un nivel de conectividad mejorada. Entonces, todos esos beneficios, sin hablar de los beneficios ambientales, hacen pensar que la adopción, una vez que empezará, va a seguir creciendo, que realmente esos vehículos corresponden a tendencias fuertes de consumo en América Latina y también globalmente. Muy bien. José Miguel, ¿cómo nos puedes complementar tú también? Partiendo del punto de la tecnología, la buena noticia es que efectivamente las tecnologías, cada vez son mejores, más eficientes, y también el costo va bajando, en especial de las baterías. Entonces es una buena noticia que va reduciendo esta brecha que hay quizás en el costo inicial de los vehículos. Ahora esto es en un ritmo quizás no tan rápido como a todos nos gustaría. La real aceleración de esto, que lo podemos ver en América Latina, los países que hoy día van más avanzados en esto son los que efectivamente tienen políticas públicas que acompañan y que van dando ciertos beneficios a las nuevas tecnologías. El ejemplo más claro es Costa Rica, donde está la penetración más alta de vehículos eléctricos en la región, y en Colombia, donde vemos también la penetración más alta de vehículos híbridos, que también son acompañados por las políticas públicas. Entonces, sí o sí, yo creo que la transición va avanzando, la velocidad va a estar dada según qué tanto acompañen también los sectores públicos y privados en términos de las políticas que se vayan desarrollando. Un esfuerzo conjunto que esperamos se dé, que podamos liderar también como ejemplo dentro de la región. Qué importante es poder camisetearse y poder mostrarle al mundo que en América Latina podemos avanzar también muy rápido y que esta decisión está muy bien entendida respecto de qué es lo que el consumidor necesita y qué es lo que se le está dando, cuáles son las facilidades que se le están dando. Un conversatorio, creo, muy claro, un estudio muy acucioso, donde pueden encontrar además gran parte de estos detalles con gráficas muy fáciles de entender. Así es que para quienes quieran revisarlo completo, lo pueden hacer en la página web de Inchcape Américas. Ahí está todo publicado. Encantados de también recibir el feedback para que puedan tener también más opiniones respecto de esta más de 6.000, ya les decíamos, casi 6.000 encuestados que se realizaron entre febrero y abril.
A todos quienes se sumaron hoy, un placer haberlos acompañado y me quedo también con esa mirada muy optimista respecto de todo lo que vamos a poder avanzar. Felicitaciones por el gran trabajo y felicitaciones también a nuestros media partners, Forbes en este caso, que nos permite llevarles a ustedes toda esta conversación. Que estén muy bien, muchas gracias.